Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de quinto semestre de la carrera de Ingeniería Civil y estamos realizando este proyecto para la materia de gestión ambiental. El tema que vamos a abordar es residuos generados en la construcción y los participantes son Rodríguez Elizabeth, Rueda Francis, Suaz Naves Nicole y mi persona Catalina Pérez. El índice de contenido está distribuido de la siguiente manera. Primero tenemos los objetivos, seguido de la introducción. A continuación estaremos abordando un mapa conceptual de residuos generados en la construcción, seguido de un programa de gestión de residuos generados en un proyecto de infraestructura vial, seguido de conclusiones y finalmente tenemos la bibliografía. Los objetivos del trabajo son los siguientes. El objetivo general es desarrollar los conocimientos para reducir o minimizar el impacto ambiental generado por residuos de obras civiles para tener un mayor entendimiento del tema. Los objetivos específicos son realizar un mapa conceptual sobre los residuos generados en la construcción y realizar un programa de gestión de residuos generados en la construcción de una infraestructura vial. Bien, empezando a abordar el tema, nuestra introducción es la siguiente. Uno de los factores que impacta significativamente en el ambiente son los residuos generados por la construcción. Los residuos que se producen en este tipo de actividades suelen ser de gran volumen y de diferentes tipos, lo que conlleva a sobresaturar los vertederos a donde se dirigen este tipo de residuos. Por otro lado, hay que considerar que la industria de la construcción es un sector dinámico que se encuentra en constante cambio, razón por la cual es un área muy importante y de las más estratégicas dentro del desarrollo de un país, ya que en base a esta se pueden crear diferentes tipos de infraestructura. Por esta razón, para poder tener un equilibrio sostenible con el medio ambiente, hay que saber manejar de forma adecuada los residuos generados. Les vamos a presentar a continuación un mapa de la clasificación de los residuos. Los residuos generados en la construcción los hemos dividido en dos: los residuos de la construcción aprovechables y los residuos de la construcción no aprovechables. El primer grupo se clasifica en residuos pétreos, por ejemplo los concretos, los cerámicos, ladrillos, bloques, entre otros. También tenemos residuos finos no expansivos como la arcilla, el limo y residuos inertes no plásticos. Tenemos residuos finos expansivos como las arcillas y todos los inertes, gran cantidad de finos altamente plásticos. Tenemos también residuos pétreos como plásticos, PVC, madera, cartón, papel, vidrio, caucho, entre otros. También contamos en esta categoría con residuos metálicos como el acero, el hierro, el cobre, aluminio, zinc, estaño, entre otros metales. También están integrando esta categoría residuos orgánicos de pedones como los residuos de tierra negra y residuos orgánicos de cespedones, que son los residuos vegetales y otras especies bióticas. En la categoría de residuos no aprovechables se incluyen los residuos peligrosos como corrosivos, reactivos, radioactivos, explosivos, tóxicos, patógenos. También residuos especiales como el poliestireno, icopor, cartón, yeso, llantas, entre otros. También tenemos residuos contaminados con otros residuos que se subclasifican en dos: aquellos residuos que han sido contaminados con otros residuos que hayan perdido las características propias para su aprovechamiento, y aquellos residuos contaminados con residuos peligrosos. Y finalmente contamos con otros tipos de residuos que en esta categoría son aquellos residuos que por requisito técnico no es permitido su reuso en las obras. Ahora les vamos a presentar el programa de gestión de residuos generados en un proyecto de infraestructura vial que hemos elaborado. Lo primero fue identificar las actividades generadoras de residuos, para lo cual las hemos dividido en dos grupos. El primer grupo son actividades no directamente relacionadas con la construcción, como son las realizadas en campamentos, plantas de trituración y asfaltos y en talleres de mantenimiento de maquinarias y equipos. Los campamentos aplicaría cuando las construcciones son en zonas lejanas, donde los trabajadores tienen que residir en estos campamentos. Esta localización se ha subdividido en dos. En la primera
contempla casinos, baños, zonas comunes, depósitos de materiales y tanques sépticos. Y los residuos son en su mayoría comunes, como vidrio, papel, cartón, plástico, madera, papel higiénico, residuos de comida, y también por los tanques sépticos existe el lodo y suciedad. La segunda parte de los campamentos es la zona de enfermería, donde se genera gasas, vendajes, algodón, guantes, apósitos, etc. En la planta de trituración y asfaltos y en los talleres de mantenimiento de maquinarias y equipos ya se encuentra otro tipo de residuos como aceites usados, filtros de aceite, empaques de aceite, aditivos y solventes, guantes, textiles contaminados con derrames de aceites, asfalto, lodos, chatarra liviana y voluminosa. En el segundo grupo de actividades son todas aquellas que se contemplan en las fases preliminares de construcción y de operación de proyectos de infraestructura vial, tanto en la construcción de nuevas vías como en el mantenimiento de las ya existentes. Entonces, las actividades identificadas son el descapote y limpieza, demolición y remoción, explanaciones y excavaciones, construcción y mantenimiento de obras de drenaje, subdrenaje y obras de contención o protección, conformación de subbase y base, extendido y compactación de la carpeta asfáltica, construcción, ampliación o mantenimiento de puentes y viaductos, construcción, ampliación o mantenimiento de túneles de marcación y señalización definitiva o la recuperación y mantenimiento de la señalización, construcción del peaje y desmantelamiento. Aquí tenemos residuos más relacionados directamente con las construcciones, como material vegetal, capa orgánica, arenas, limos, arcilla, restos de pavimento, de asfaltos, de hormigón, de aceros, de tuberías ya sean metálicas o de PVC, entre otros residuos como recipientes de pintura, disolventes, de aceites, etc. El segundo paso fue la clasificación de estos residuos, para lo cual se utilizaron 5 grupos. El primero para residuos ordinarios, el segundo para residuos peligrosos, que se subdividían en tóxicos, explosivos e infecciosos. El tercero para residuos voluminosos, que son los que ocupan un gran espacio. Cuarto para escombros y el quinto los lodos. Una vez hecha la clasificación, se elaboró un plan de manejo para cada uno de los diferentes tipos de residuos. Entonces vamos a iniciar con el manejo de residuos ordinarios. Lo primero que se analizó fue la separación en la fuente, para lo cual se planteó utilizar contenedores que sean identificados con colores para separar los diferentes tipos de residuos ordinarios. Por ejemplo, el color verde para los reciclables como papel, cartón, vidrio, plástico y metales, el color gris para los no aprovechables como servilletas, residuos de barrido, textiles no contaminados, etc. Y el color crema para los putrescibles, como los residuos de comida. Además, en algunas ocasiones es necesario almacenar temporalmente esos residuos dentro de la obra. Entonces, y de igual manera, se dio algunas indicaciones para este almacenamiento temporal. Lo primero es que los recipientes tienen que ser de plástico o metal y tienen que ser retornables y tener tapas para evitar el ingreso de animales o de otros factores ambientales. Además, el lugar de almacenamiento debe estar cubierto por tejas para protegerlos de la lluvia y también estar protegido del contacto directo con el suelo con una base de concreto o madera. Los contenedores tienen que estar rotulados debidamente y deben pesar entre 25 y 50 kilogramos. Luego analizamos y dimos algunas medidas para la recolección y transporte. Por ejemplo, eso se debe realizar mínimo una vez por semana, excepto los productos o residuos reciclables que pueden almacenarse hasta tener un volumen adecuado, como papel, cartón, etc. Y finalmente, y lo más importante e interesante, es el aprovechamiento y disposición final que se les va a dar a esos residuos ordinarios. Entonces, se pueden realizar 3 acciones: el aprovechamiento in situ, la comercialización o la entrega a recicladores. Dentro del aprovechamiento o la comercialización, estos tipos de residuos, sobre todo los putrescibles, pueden ser aplicados en 3 cosas, como alimento para cerdos, en compostaje o en lombricultura. Y ya en caso de que no se puedan utilizar estos residuos como materia prima o para otra utilidad,
se debe dar una disposición final controlada, es decir, lo que ya realmente nos sirva, llevarlo a rellenos. Ahora veremos el manejo de residuos peligrosos, para lo cual primeramente hay que realizar una separación dependiendo del tipo de residuo. Para empezar vamos a ver con lo que cuando nosotros tenemos lo que es gasas, algodones, aplicadores, apósitos, vendajes y guantes, se van a colocar en un recipiente de color rojo y con una etiqueta que diga infecciosos. Cuando tenemos lo que es el aceite usado, se va a colocar en un recipiente de color negro y en su etiqueta va a decir aceite usado. Finalmente, cuando tenemos lo que son residuos de batería, pilas, tarros de pintura y de aceite, solventes, aditivos, textiles y papel contaminados con pinturas o aceite, se va a colocar en un recipiente de color azul oscuro y se va a etiquetar con una etiqueta de peligro industrial. En cuanto al almacenamiento temporal, esto puede ser colocado en contenedores retornables o desechables, pero deben cumplir ciertas características. Por ejemplo, deben estar cerrados para así evitar el ingreso del agua o de animales. En cuanto al almacenamiento del aceite, eso también pueden ser colocados en un recipiente ya sea plástico o metálico, pero debe tener una capacidad inferior a 55 galones. Y para calcular el número de canecas utilizamos la fórmula de volumen diario de cada residuo sobre el volumen del recipiente. En cuanto a la recolección y transporte, esto se tiene que acordar con la empresa pública que presta este servicio. Sin embargo, esta empresa debe tener ciertos requisitos. Por ejemplo, debe contar con el registro de movilización, debe asegurar la seguridad y estabilidad de los tambores y además cada tambor o caneca debe estar rotulado. Finalmente, en el aprovechamiento y disposición final, estos residuos se pueden utilizar como combustible en canteras, productos en refinería, fabricación de plastificantes, pero no se pueden utilizar como combustibles de mecheros, antorchas y fogatas, tampoco en la quema de vegetación o como inmunizante de madera o tampoco como metición de vías. Ahora vamos a ver el manejo de materiales biluminosos, para lo cual primeramente se va a clasificar por separado para su almacenamiento, es decir, en un espacio se van a colocar lo que son los neumáticos y en el otro se van a colocar lo que son los residuos voluminosos metálicos. En el almacenamiento temporal, esto debe ser en un espacio amplio y encerrado para de esta manera evitar la acumulación de agua y proliferación de insectos y roedores. En cuanto a la recolección y transporte, esta debe convenir con lo que son grupos o entidades de aseo público o reciclaje del lugar en donde se esté realizando la obra. Y el aprovechamiento y disposición final para neumáticos podemos decir que es la realización de elementos estéticos y de embellecimiento, la construcción de cercas o barreras para fincas, amortiguadores de impacto de olaje, el reencauchado. Y finalmente los metálicos bituminosos pueden ser utilizados en la venta o comercialización de estos residuos o chatarreros. A continuación, para el manejo de los escombros se identifican igualmente pasos importantes. El primero es la separación en la fuente, es decir, in situ deberemos separar los residuos que sean reutilizables, reciclables y ya no utilizables. Para los residuos que sean catalogados como reciclables podemos disponer de estos en contenedores ya sean plásticos, de metal o madera. En el caso de los residuos como pueden ser hormigones o pavimentos se los apilará de manera temporal. Para su almacenamiento temporal se recomienda que se cuente con un sitio amplio y bien protegido, es decir, evitar el exceso de lluvias para de esta forma evitar la presencia de roedores o demás insectos. Adicionalmente, se considera un aspecto importante. Para el almacenamiento temporal de los áridos se recomienda utilizar cajones como los que se puede apreciar en la imagen, adicionalmente de que estos puedan contar con ruedas que ayuden a su fácil movilización. A continuación, para la recolección y transporte de estos, es necesario planificar la recolección de los escombros, para lo cual se deberá calcular el número de viajes que serán necesarios para su transporte, y esto se lo puede hacer mediante el uso de la fórmula que tenemos en pantalla. El número de viajes será igual al volumen de escombros medidos en metros cúbicos por día sobre la capacidad del vehículo en metros cúbicos multiplicado por el número de vehículos. Adicionalmente a esto, los vehículos para la recolección y transporte deben cumplir con ciertas características, como contar con capas protectoras de materiales resistentes para evitar la pérdida o derrame mientras se transporta. También contar con sellos o distintivos que
puedan indicar a qué proyecto pertenecen. También otra característica con la que deben cumplir es que la cantidad en metros cúbicos de carga no sobrepase la capacidad del platón del camión. Ahora bien, para su aprovechamiento y disposición final tenemos los que pueden ser reutilizados, como por ejemplo los aceros estructurales que son provenientes de posibles demoliciones de puentes o las barandillas de protección. Estos pueden ser reutilizados para el mismo proyecto o venderse para su reciclaje. En el caso de los pavimentos, que son de origen de mejoramientos, estos pueden utilizarse como agregados para obtener un pavimento de mejor calidad. De igual manera, en el caso del hormigón o concreto, pueden ser reutilizados como parte del agregado grueso para obtener hormigones de mejor resistencia. En el caso de aquellos que ya no son reutilizables, su depósito final se recomienda que sean escombreras que sean de la zona de influencia de la vía, además de que estas escombreras sean identificadas en sitios que estén en degradación por efectos naturales. El siguiente que tenemos es el manejo de los lodos. Los lodos se generan en los sedimentadores de las plantas de triturado y en los tanques sépticos de los campamentos, para los cuales debe haber un cuidado y manejo especial, por lo que será necesario primero poder estimar la cantidad que se va a generar para así poder determinar las medidas para su manejo y disposición, para lo cual se tiene una pequeña tabla en la que se indican los tipos de lodo y cuál sería su producción aproximada. Tenemos primero los tipos de lodo de sedimentadores primarios con una producción aproximada de 0.8 libras de lodo por día por 3.870 libras día de litro de agua tratada. En la producción de tipo de lodo de tanques sépticos tenemos 0.03 metros cúbicos de lodo por trabajador al año. A continuación podemos decir que para el aprovechamiento y disposición final de estos lodos, los lodos que son provenientes de los triturados se pueden considerar limpios, por lo que estos pueden ser depositados directamente en escombreras o si no utilizarse para rellenos. En el caso de los lodos que vienen de los pozos sépticos, se recomienda enterrarlos en zanjas y utilizar estabilizadores como cal para de esta manera evitar la proliferación de patógenos y malos olores. O una alternativa muy interesante es enviarla a plantas de tratamiento para que ahí puedan ser convertidos en composta que nos servirán en la agricultura. Como conclusión de nuestro trabajo tenemos que hay varios residuos que generan en el área de la construcción. Algunos de ellos se pueden reciclar y reutilizar, como por ejemplo el concreto, el acero, el cartón, el plástico y entre otros. Sin embargo, existen otros residuos que no pueden volverse a usar, como son aquellos materiales que han sido contaminados con residuos peligrosos, reactivos y radioactivos, entre otros. Y aquellos residuos que por requisito técnico no es permitido volver a utilizarlos en obras. También podemos llegar a la conclusión de que en un proyecto vial se identifica la generación de 5 tipos de residuos: ordinales, peligrosos, voluminosos, escombros y lodos. Para su adecuado manejo es importante tener un proceso claro y ordenado, que consiste primero en separar in situ los residuos según su naturaleza. Luego, en caso de ser necesario, almacenarlos temporalmente en lugares con condiciones óptimas que cumplan con los requisitos según el tipo de residuo que tengamos. Después, es importante programar adecuadamente un cronograma para su transporte y finalmente, si es posible, hay que dar un aprovechamiento a estos residuos reutilizándolos, reciclándolos o comercializándolos. Y finalmente, aquellos que no se puedan dar una utilidad, hay que depositarlos correctamente en escombreras o rellenos. A continuación presentamos la bibliografía utilizada para nuestro proyecto y se agradece por su atención.